a inicios de los 2000, en el que mucha gente creyó que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y no por un teléfono, una computadora, ni por el internet. Era una plataforma de 2 ruedas, un manubrio y una promesa absurda que iba a transformar las ciudades, volver obsoletos los automóviles para proyectos cortos y cambiar la forma en que los humanos se moverían para siempre. Ese invento se llamaba Segway. Antes de salir al mercado, fue tratado casi como si fuera una tecnología secreta de otro planeta. Había inversionistas, periodistas y empresarios hablando de él como si fuera el siguiente gran salto de la civilización. El propio Dean Kamen imaginaba que sería para el auto, lo que el auto fue para el caballo y el carruaje. Y en esa época, el aparato fue descrito como una máquina tan revolucionaria que, según el mito que creció a su alrededor, iba a hacer que la gente quemara sus autos. Pero la historia del Segway no terminó como una revolución, terminó convertida en una mezcla de fracaso, ridículo, accidentes, regulación sobre expectativa y una muerte tan irónica que parece inventada por un guionista muy cruel. Porque años después, el hombre que compró la empresa para rescatarla acabaría muriendo sobre uno de esos mismos prototipos. Cuando un invento promete cambiar al mundo y no lo logra, la caída es todavía más humillante. Hola, mi nombre es Daniel y bienvenido a un nuevo video en Autoórbita. Hoy vamos a ver la verdad del Segway, un invento que acabó con su propio inventor. Así que vamos a comenzar. Antes de que el mundo supiera que se llamaba Segway, el invento tenía nombres en clave como Ginger o simplemente E.T. Durante meses, su existencia se manejó con un nivel de secretismo tan exagerado que terminó alimentando una histeria mediática gigantesca. Times lo describió como uno de los productos tecnológicos más esperados y más exageradamente promocionados, incluso antes de salir. El problema fue que cuando ocultas un producto tanto, la imaginación de la gente se descontrola. Se empezó a especular que era algo que iba a rediseñar las ciudades, que iba a reemplazar al coche, que sería más importante que la computadora personal. Se documentó como la expectativa se infló muchísimo antes de su propia presentación. Y cuando por fin fue demostrado en el 2001, ya no solo era algo nuevo, era en teoría el futuro mismo que la gente estaba esperando. Pero cuando el futuro no cumple, decepciona peor que cualquier otra cosa. Esto pasa mucho con la tecnología. No mata el producto la falta de innovación, sino el exceso de promesas. El Segway no solo tenía que ser bueno, tenía que justificar todo el delirio que causó a su alrededor. Y aquí viene la parte fascinante. El Segway no era humo. Técnicamente sí era impresionante. Su sistema de equilibrio utilizaba sensores, computadoras y giroscopios para detectar cambios mínimos en la postura del usuario. Si te inclinabas hacia adelante, avanzaba. Si te echabas un poco para atrás, reducía la velocidad. Si te inclinabas más, frenaba. El efecto era tan extraño que varios reportajes de la época lo describieron casi como si el aparato leyera la mente del conductor. Se narraría la experiencia como si bastara pensar en detenerse para que la máquina se detuviera. Y es que este aparato respondía a los movimientos más sutiles del equilibrio del cuerpo. Claro que no leía tu mente, pero sí leía tu cuerpo. La sensación era bastante fluida, parecía magia. El Segway heredaba parte lógica tecnológica del proyecto de iBot, una silla de ruedas avanzada con estabilización por giroscopios. En otras palabras, detrás del aparato se había ingeniería real, avanzada y muy por delante de su tiempo. El problema fue que una tecnología brillante no siempre se convierte en un producto que la gente quiere usar todos los días, porque una cosa es asombrarte en una demostración y otra muy distinta es pagar miles de dólares por ella y salir a la calle entre peatones, baches, pendientes y reglas absurdas. Y aquí está la trampa del Segway. Tecnológicamente era muy seductor, narrativamente era perfecto, pero socialmente era muy incómodo. Y muchas veces los inventos no fracasan por funcionar mal, sino porque no se adaptan bien a la vida real. Pero hay un punto que prácticamente terminaría con él: la amenaza que generaba a los autos y al petróleo. Este punto hay que tratarlo con cabeza fría. Sí, el discurso original del Segway sí tocaba directamente temas con la congestión urbana, la contaminación y la dependencia de combustibles fósiles. Documentaron que Dean Kamen lo promovía no solo como tu vehículo personal, sino como una respuesta a la congestión, la contaminación del aire y la dependencia del petróleo. También insistía en que no tenía que usarse una enorme pieza de metal para mover a una sola persona. Eso alimentó una sospecha muy tentadora, que las grandes industrias automotrices o petroleras jamás permitirían que algo así triunfara. Pero para ser honesto, no hay pruebas sólidas y verificables de una operación pública coordinada en petroleras para destruir el Segway. Simplemente era algo mental. Lo que sí está ampliamente documentado es algo menos cinematográfico, pero mucho más real. Era muy caro y raro para el usuario promedio, con una autonomía limitada y obstáculos en carretera. En ciudades como San Francisco, generaba preocupación de seguridad y que la campaña de cabildeo del Segway terminó jugando en su contra. Así que no hace falta imaginar una conspiración total para explicar su caída. A veces basta con algo peor: un producto que es mal entendido, mal ubicado y muy sobrevendido.
Después del espectáculo, vino la realidad. El Segway pesaba entre 65 y 80 libras según el modelo inicial, costaba miles de dólares y tenía una autonomía que, en uso real, no siempre resultaba tan práctica para el consumidor común, a casi $5,000. Con peso considerable, una autonomía limitada, el aparato parecía condenado a ser un juguete caro para un nicho pequeño, no para revolucionar una masa. Y fue malentendido porque la gente no sabía dónde manejarlo, en una zona peatonal, como un vehículo, en una ciclovía o en una calle convencional. Ese limbo legal le golpeó muy fuerte. Para 2002, decenas de estados habían movido sus leyes para permitirlo, pero varias ciudades seguían poniendo límites o prohibiciones. El caso de San Francisco se volvió simbólico. El futuro no solo tenía problemas técnicos, también tenía problemas legales y culturales. Y luego estaba el otro factor del que casi nadie habla, la estética social. La gente no compra por utilidad, compra por identidad. Y para muchos, subirse a un Segway no tenía algo futurista, se sentía ridículo. Esto es brutal pero cierto. Puedes inventar algo genial, pero si el público se ve muy tonto haciéndolo o usándolo, ya perdiste la batalla desde un inicio. El Segway era funcional en muchos sentidos, pero nunca logró verse como algo que ocuparías en tu vida cotidiana. Pero aquí llega el punto más fuerte de toda la historia. En diciembre del 2009, Segway fue adquirida por un grupo respaldado por el empresario británico Jimmy Heselden, un multimillonario conocido por sus negocios de barreras defensivas. La propia cronología corporativa de Segway sitúa la adquisición en diciembre del 2009. Menos de un año después, el 26 de septiembre del 2010, Heselden murió en un accidente mientras conducía un Segway X2, una versión todoterreno, cerca de su propiedad en West Yorkshire. Porque aunque la versión oficial hable de un accidente y vivamente sí fue un accidente, el simbolismo es demasiado perfecto. El hombre que inventó terminó muriendo por su propio invento. Eso no parece ni siquiera una noticia, parece una maldición de la marca. Se señaló que cayó 42 pies desde un sendero junto al río Wharfe y el veredicto de la muerte fue accidental. La reconstrucción más repetida por el forense fue que probablemente intentó echarse hacia atrás para dejar pasar a un paseador de perro. Perdió el control y cayó al borde. Aquí es donde Internet hizo lo suyo. La historia se simplificó, se deformó y se volvió una leyenda. Muchísima gente empezó a decir que el inventor murió por su propio invento, pero no es cierto. El inventor fue Dean Kamen. Quien murió fue Jimmy Heselden, el propietario de la empresa. Y esa confusión sigue apareciendo en foros y debates hasta el día de hoy. Pero la gran pregunta, ¿fue verdaderamente culpa del vehículo? Hasta donde llega la evidencia pública, no hay pruebas concluyentes de un fallo oculto específico en el accidente de Heselden. Se determinó que era un accidente, no en sabotaje ni en encubrimiento, pero tampoco ayuda que Segway ya arrastrara antecedentes de seguridad. En 2003 y 2006, oficiales en Estados Unidos reportaron varias caídas, incluyendo casos donde las ruedas podían inesperadamente ir a otra dirección. Esto no demuestra que el accidente de Heselden fuera por defecto, pero sí deja una viva incomodidad, la imagen de una empresa que vendía equilibrio absoluto y cuya historia quedó marcada por caídas muy públicas, se derrumbaría poco a poco. Definitivamente el Segway no era un invento útil, era un invento mal vendido a un público masivo. Su verdadero mercado no era la gente común, era el uso profesional. Lo curioso es que el Segway nunca fue completamente inútil. Donde realmente encontró sentido fue en nichos muy concretos: fuerzas de seguridad, vigilancia privada, patrullaje urbano, aeropuertos y eventos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó en 2006 que más de 150 policías ya usaban el Segway PT, destacado por su utilidad para el patrullaje comunitario. Años después, la propia línea comercial para seguridad siguió promocionándose como una herramienta para las fuerzas del orden y la seguridad privada. Esto explica por qué mucha gente recuerda el Segway no como un transporte del futuro, sino como un vehículo de guardias de seguridad. Y es una ironía brutal, el invento que prometía liberar a la humanidad de la dependencia del auto terminó sobreviviendo, sobre todo como una herramienta profesional de nicho. Quería conquistar la ciudad, pero terminó conquistando el patrullaje. El Segway no dominó las ciudades, ni reemplazó al coche, pero tampoco desapareció sin dejar huella. De alguna forma, fue un adelanto torpe de la micromovilidad moderna, mucho antes del boom de los scooters eléctricos, los hoverboards o vehículos personales compactos. El Segway ya estaba planteando una pregunta que hoy sigue viva: ¿cómo se mueve una persona en trayectos cortos dentro de una ciudad saturada? Su error no fue imaginar el futuro, fue intentar ponerlo demasiado pronto, muy caro y pesado. Era demasiado avanzado para burlarte de él del todo, y demasiado incómodo para amarlo. La historia del Segway es la historia de una idea brillante atrapada en la genialidad y la soberbia, un invento técnicamente impresionante, una campaña expectativa descontrolada y un destino marcado por caídas, recalls, prohibiciones y burlas. Tal vez el Segway no fracasó porque fuera malo, fracasó porque prometió demasiado en un mundo que nunca iba a darle el espacio que necesitaba. Porque cuando conoces toda esta historia, al final no se siente cerrado, se siente inquietante. Entonces, la verdadera pregunta no es por qué fracasó el Segway. La verdadera pregunta es, ¿el accidente de
Jimmy Heselden. ¿Fue una trágica coincidencia? ¿O este aparato escondía una falla que la empresa no quería mostrar? Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya encantado tanto como me encantó compartirlo contigo. Mi nombre es Daniel de Autorbita y nos vemos en el siguiente video.